Difícil de describir, fácil de recordar, esto es Inefable y estamos en la ciudad de Valencia, nada más y nada menos que aquí en el Hotel Intercontinental o Hotel Internacional de Valencia, en las instalaciones del restaurante Vertical. Un espacio que durante semanas nos ha abierto las puertas para poder traer a grandes genios en las artes, en la ciencia, en la educación, pero también en los negocios, en el que ustedes puedan aprender. Mi nombre es Heber Moreno y para mí es un gusto verlos cada semana y poder aprender juntos sobre lo que significan las experiencias de nuestros invitados y cómo ellos han logrado definitivamente alcanzar, hacer país y influir notablemente en la sociedad. Hoy tenemos nada más y nada menos que a René Martínez, un hombre increíble que no solamente se ha destacado en el área de negocios, sino que también se ha formado intencionalmente de sentarse cara a cara con cada gerente, con cada líder, para poder acompañarle en esta ruta de hacer empresa y potenciar las empresas. René, bienvenido, ¿cómo estás tú? Muchas gracias, Heber, muy bien. Para mí es un gusto poder recibirte, tuve la oportunidad de conocerte a través del Congreso Construyendo Futuro Alimenticio de Empresarios Avanzada y poder verte en escena, dentro de muchos conferencistas que estuvieron presentes. Fue crucial tener a alguien que le dijera a la persona que dirige la empresa: mira, yo estoy dispuesto a tomarte de la mano, a acompañarte, a darte la palmadita en el hombro, pero incluso también a sacudirte si es necesario. Y saber que sentarse frente a frente a un gerente o a una persona ya a un alto cargo no es tan fácil. No solo por las responsabilidades que asume, sino por el conocimiento que tiene. Hablemos un poco de tus orígenes antes de profundizar en la empresa. La gente quiere conocer quién eres, de dónde vienes y cuáles son esos valores que dirigen lo que hoy es tu estilo de vida. Gracias, Heber. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto estar aquí. Bien, para responder tu pregunta, bueno, mis orígenes vienen de una familia de inmigrantes. Mis padres llegaron a Venezuela hace muchos años y bueno, como todo inmigrante, se enamoraron de Venezuela y aquí hicieron familia y llegamos nosotros y los hijos de la familia. Y bueno, mi padre, ingeniero de profesión, recibió los beneficios de venir a este gran país que ofrecía tantas oportunidades a los profesionales y a todo tipo de inmigrantes, sí. Y se insertó en la industria, ocupó cargos interesantes en diferentes tipos de empresas en Venezuela, y siempre en el área de ingeniería. Mi madre también es inmigrante europea, siempre enamorada del país, con ganas siempre de hacer país, de venir a aportar. Siempre, pues obviamente en la mayoría del tiempo fue ama de casa porque nacimos nosotros y tuvo que criar hijos, pero en cuanto ya estábamos un poco grandes y crecidos, empezó a querer hacer también algo por su cuenta y bueno, así te resumo un poco lo que fue o ha sido el origen de la familia. Una familia de migrantes normalmente también viene con ciertos valores de su región. ¿Qué valores han aportado tus padres como migrantes hoy a tu estilo de vida? Tomando en cuenta que tal vez no son tan notablemente vistos en Venezuela, pero que para ti siguen siendo importantes en la forma en la que tú haces familia. Sí, favorablemente, Ever, dentro de los valores que mi familia pudo darnos a todos los hermanos, que somos 4 hijos, yo soy el mayor, sí, han estado valores asociados a temas de disciplina. Crecimos con mucha disciplina en el hogar, con mucho respeto hacia el ser humano, mucho respeto. También crecimos con mucha ética. Mi padre ha sido un pilar importante en el tema de la ética. Siempre nos promovió muchísimo porque era el que estaba expuesto por su trabajo, por su tema laboral, ya que mi madre estaba en casa. Él siempre llegaba a la casa con mensajes de algunas escenas que tal vez veía en la vida laboral, en las que se podía llegar a analizar que no estaban pasando cosas éticas. Y él siempre hacía énfasis en decirnos que era lo correcto, que aunque hay oportunidades que pueden presentarse para no actuar éticamente, siempre nos formó hacia lo correcto, que era no aprovecharse de nada que no fuera ético. Ese tipo de valores creo que resumen. Hablar justamente de respeto, sí, hablar de ética, hablar de disciplina, también nos demuestra un poco lo que significa desarrollar liderazgo. Sí. Y posiblemente por ser hermano mayor te tocó comenzar a tomar decisiones administrativas en casa.
Y tomar decisiones es una forma de desarrollar gerencia. ¿Cómo influye tu liderazgo sobre tus hermanos? ¿Y cómo eso se siente hoy en la vida adulta? Sí, de alguna manera siento que obviamente como hijo mayor siempre tienes una responsabilidad que la vas entendiendo en el camino. En la medida que pasan los años y avanza la vida, vas entendiendo que tienes una responsabilidad porque de alguna u otra manera eres el hermano mayor al que los menores están mirando, están observando y de alguna u otra manera eres así como un co-líder simultáneo a los líderes máximos que son los padres de la casa, ¿no? De la familia. Entonces, sí, yo siento, de verdad creo que puedo decirlo, que puedo afirmarlo, siento que fui y sigo siendo, como hermano mayor, un buen ejemplo para mis hermanos. Igual yo he aprendido de ellos porque claro, ya a estas alturas ya mis hermanos no son niños, son adultos formados, de los cuales yo también he podido aprender y me gusta ver que esos valores que nuestros padres nos infundaron a todos, por igual, también yo los veo en ellos y eso es muy gratificante. Es difícil persuadir posiblemente a cualquier gerente o a cualquier líder o a cualquier subalterno, pero cuán difícil es poder persuadir a la familia cuando te toca asumir ese rol. Sí, el tema familiar es un poco complejo porque en el tema familiar está ese componente que a veces hace que ocurra que de pronto entre la propia familia sea más difícil que nos escuchemos, ¿no? Claro. Y para todo el mundo es más fácil escuchar a un externo. Entonces, yo trato, cuando considero que debo persuadir a mis hermanos, a mis padres en algo, pues trato de usar es la vía de la comunicación como elemento fundamental para la persuasión. Hablar de hechos para no entrar en ambigüedades de temas asociados a temas emocionales y pasionales. Aprendí de un gran maestro hace muchos años que para no equivocarse en el mundo del tema pasional y del tema emocional, cuando uno quiere evitar equivocarse en esos temas o con esos componentes, lo que debe hacer en la vida es hablar de hechos. Sí. Entonces, habiendo aprendido esa lección grande de este gran maestro que me lo enseñó, siempre trato de persuadir para responder tu pregunta. Hablando de hechos, apoyado y apalancado mucho en el tema comunicacional, es el modelo que utilizo, no solamente a nivel familiar, sino a nivel de lo que hago laboralmente, que como tú sabes, pues es tratar de persuadir a líderes y a gerentes y a presidentes de directores de compañías. Poder escucharte también es motivador para todos, sobre todo para quienes nos ven, porque el entender realmente tus orígenes también nos permite cómo influye en la toma de decisiones. Y tus valores están muy centrados, definitivamente tienen un gran resultado. Pero dejaste un elemento clave al aire. Decía que, bueno, las personas que a veces vienen de afuera, muchas veces pueden ser mejor escuchadas de lo que conviven adentro. Y tú eres una figura que está desde afuera, entrando a espacios adentro, y que con una intención logras persuadir. Así es. En el siguiente segmento vamos a conocer un poco más de este rol tan maravilloso que cumple justamente René Martínez y que con intención hoy se desarrolla como consultor empresarial en grandes empresas y que se ha desarrollado también en otras marcas. Así que vamos a un corte comercial y ya volvemos aquí en Inefable. Difícil de describir, fácil de recordar, esto es Inefable y continuamos en una entrevista gratificante y satisfactoria junto a René Martínez, aprendiendo mucho sobre cómo hacer negocios, pero también desde una perspectiva de vida, comprendiendo que el liderazgo es uno de los ejes más importantes en esta conversación, pero también la forma en la que nosotros consultamos a otros. Él es un gran hermano, un hermano mayor, y él habló de un elemento clave en el que muchas veces es difícil persuadir desde adentro de casa o desde dentro de casa, porque bueno, nos conocemos nuestros defectos, sabemos cuáles son nuestras debilidades, y a veces quien está adentro quiere utilizar esas cositas para hacerte sentir mal y anular autoridades. Sin embargo, el señor René es muy hábil y se ha formado gradualmente en el tema de hacer empresas. Hoy es un agente o un consultor que de forma externa se incorpora en las empresas y desarrolla una cultura que permite pues, aumentar el desempeño. Pero antes de conocer sobre esos logros, queremos entender cómo lograste formarte como consultor y cómo llegas justamente a ese nivel, donde inicia tu formación educativa. Gracias, Ever. Sí, la historia breve es la siguiente. Yo estudié ingeniería y cuando estaba por graduarme, mi
como te comenté en el segmento anterior, en la parte familiar, mi padre fue gerente en algunas plantas del país que le dieron la oportunidad de permitirle llegar a esos cargos. Y en el último cargo que tuvo mi padre, que trabajó en una empresa transnacional en Venezuela, cuando él estaba ya decidiendo jubilarse, ese último cargo que él desempeñó en esa empresa recibió, fue la primera empresa en recibir en Venezuela en el año 90 la primera oleada que llegó a Venezuela de formación de unas metodologías muy conocidas ya desde hace años atrás en Japón, creadas por Japón, que fueron metodologías que llevaron a Japón, a las empresas japonesas, a ser las empresas más productivas, más eficientes, más efectivas y más rentables del mundo. Cuando esas metodologías salieron de Japón, llegaron a Estados Unidos y a Europa. Cuando vinieron de Estados Unidos hacia nosotros, en Latinoamérica, en Venezuela, la primera empresa que recibió la primera influencia para implementar esas herramientas era la empresa donde mi padre estaba trabajando. Bueno. Entonces mi padre se empezó a formar porque fue parte del equipo de profesionales que recibió esa formación. Y mi padre empezó a hablarnos de esas herramientas y esas metodologías japonesas que él estaba aprendiendo en ese cargo. Justo mi padre termina su carrera en esa planta y se jubila. En el momento de jubilarse, mi padre siempre fue un hombre muy a nivel dedicado al tema de la docencia universitaria, un apasionado de la docencia. La ejerció poco, pero la pudo ejercer, pero fue siempre un fanático de eso. Trabajó en la industria y cuando se jubiló, pues no sabía a qué dedicar el resto de su vida. Y fue cuando mi madre lo invitó a que creara, a que se dedicara a lo que le gustaba, que era la enseñanza. Claro. Entonces registró una firma de consultoría y empezó a ofrecer la implementación de estas metodologías que las había aprendido en la industria a la industria, al resto de industria venezolana, claro, que no las conocía y las necesitaba. Ahí fue cuando yo me conecté con este tema y dije, oye, empecé a escuchar, empecé a ver a mi padre y me empecé a apasionar con este tema. Entonces terminé mi carrera universitaria, empecé a trabajar con él, seguí formándome con él, luego me fui al exterior a certificarme como experto en estas herramientas. Muy bien hecho. Él ya se había formado, claro, pero ahora me tocaba a mí para Totalmente. yo después llegar algún día a ser un asesor. Y entonces me certifiqué en Estados Unidos con japoneses, con plantas americanas, instituciones americanas, me gradué en esas metodologías y fue como logré llegar a tener las certificaciones para luego poder tener el aval de empezar a ser un asesor industrial y a partir de ahí llevo ya 25 años implementando estas metodologías en la industria venezolana. Iniciar en empresas también puede ser un poco temeroso. Sí. Y puede ser sobre todo abrumador conseguirte con industrias en las que la producción está bajo tu responsabilidad, sí, y que cualquier toma de decisión puedes asumir, puede ponerte en riesgo. Sí. ¿Cómo manejabas tú el inicio de desarrollar y asesorar a empresas? ¿Y cuáles fueron esos temores que en algún momento aparecieron? ¿Y cómo lograste afrontarlos? Sí, el temor siempre está, Ever, porque estás sintiendo que estás como inexperto en algo, ¿sí? Pero lo que siempre me acompañó, Ever, fue y todos vivimos esos comienzos en los que tenemos derecho de tener ese temor por la inexperiencia, pero yo ese temor lo pude manejar con cierto grado de facilidad porque yo lo que hice, y creo que fue una jugada bastante estratégica de mi parte, fue haberme primero intentado formar mucho con esta oportunidad que tuve de hacerlo bajo el acompañamiento de mi padre primero. Claro. Entonces ya cuando yo decidí y se dio la oportunidad de que yo lo hiciera de forma autónoma, ya yo tenía un grado de confianza importante porque ya lo había hecho acompañado de algún experto. Claro, viene el tema importante de la mentoría de tu papá. Correcto. Y ver los accidentes y los conflictos y las crisis a las Correcto. que tu papá pudo enfrentar. Correcto. Que podríamos decir que fácilmente es un doctorado cuando tú estás de cerca con quien lo está enfrentando. Así es. Y viene el tema de la certificación internacional, que también te da una visión más global de cómo el mundo está haciendo negocios. Definitivamente. Y cuando traes esto a Venezuela, de una u otra forma se siente como un refrescamiento, pero sí, también se siente como una innovación. Claro, y se siente, además de como una innovación, ¿sabes qué más, Ever? Se siente como, además de innovación, que estoy de acuerdo contigo que es completamente una innovación, tú le estás
mencionando a la directiva y a la gerencia de una planta algo innovador, pero algo que está súper comprobado. Súper comprobado desde hace N años en el resto del mundo, con hechos, así es, con cifras. Entonces, si a otros les funciona, claro, es sumamente convincente y así fue es. así fue. Vamos a un corte comercial y en un rato ya volvemos porque vamos a conocer un poco cómo justamente René comenzó a participar en empresas importantes del país. Él nos va a hablar de todo ese recorrido y cuál es esa metodología posiblemente tan interesante la que ustedes tal vez tienen rato queriendo saber. Pero sabemos que justamente aquí en Inefable vamos a poder descubrirlo. Nos vemos en minutos. Difícil de describir, fácil de recordar, esto es Inefable y este momento está siendo fácil de recordar para cada uno de ustedes, porque sé que tienen negocios, tienen deseos de tenerlo o incluso están iniciando pasos graduales para poder consolidarlos. En un país en el que posiblemente durante varios años la palabra crisis fue una de las más aturdidas, hoy la palabra oportunidad y esperanza se ve gracias a las formaciones, se ve gracias a la educación. Y René Martínez nos acompaña y nos demostró cómo su educación, no solamente con la experiencia de su padre, sino también con las certificaciones y el aval, demuestra que hay algo comprobable, que hay algo que se puede aplicar, que hay algo que se puede medir, pero que al final va a traer logros y resultados notables para el crecimiento no solo de tu empresa, sino también de ti como persona. Hoy vamos a conocer su cultura y esa cultura la que él hoy está aplicando en diferentes empresas, de las cuales ha tenido resultados y de las cuales hoy nosotros somos beneficiados como consumidores, como clientes de muchos de los productos de los que él ha estado incluso detrás. René, hablemos de esa cultura y de dónde nace y cómo se forma y cómo se llama y cómo se aplica. Muy bien, Ever, gracias. Sí, la cultura se llama la cultura de mejora continua. Es una cultura que nació en Japón hace muchos años y el resumen voy a tratar de hacerlo lo más eficientemente posible. Japón, después de la bomba que destruyó gran parte del país, fue un pueblo que renació con una convicción firme muy drástica. Claro. Se propusieron reconstruir el país y en todo sentido, en lo social y en lo industrial, en lo humano, en lo profesional, llegar a ser el número uno del mundo en todo. Así es. Lo mucho o lo poquito que pudieran hacer porque son una isla. Esa convicción hizo que a nivel industrial empezara a haber un movimiento que buscara ese norte, el norte de llegar a ser las empresas más efectivas, más eficientes, más rentables, más productivas y más robustas del mundo, en el mundo del business, del negocio. Entonces, Japón comprendió que para que una empresa llegue a tener ese resultado, tenía que trabajar en algo que es un concepto fundamental que quiero compartir con ustedes en este momento, y es que Japón entendió que para superar a Europa, para superar a Estados Unidos en resultados empresariales, tenían que llegar a ser más exigentes que lo que el resto del mundo estaba tolerando parcialmente. Y me refiero al concepto de desperdicio. Japón entendió que todo proceso, un proceso de mantenimiento, un proceso de producción, un proceso de calidad, un proceso de ventas, un proceso de compras, un proceso financiero, de lo que sea. Todo proceso tiene dos tipos de actividades, Ever. Las que agregan valor, que aportan hacia lograr el objetivo de ese proceso X, pero en el interín hay actividades que se presentan que se llaman desperdicios porque no aportan nada, claro. Te vuelven lentos los procesos, te vuelven ineficientes los procesos, te disparan los costos y son actividades que no deberían existir, pero que están ahí, no por culpa de nadie, sino porque el proceso está diseñado así. Ajá. ¿Qué entendió Japón? Que para llegar a ser lo que después llegaron a ser, hay que reducirlo. Había que no ser tolerantes y permisivos con los desperdicios. Así es. Entonces Japón empezó a crear una serie de metodologías de trabajo que empezaron a apuntarse y a enfocarse en eliminar los más nocivos y los más comunes tipos de desperdicios que estaban presentes en todas las industrias de Japón en ese momento, pero que ellos entendieron que iban a estar presentes siempre en cualquier empresa que se funde y se seguirá fundando en el mundo entero. Entonces empezaron a crear esas metodologías y aplicarlas. En cuanto empezaron a aplicar esas metodologías,
empezaron las industrias japonesas a Claro, un convertirse crecimiento exponencial. en las más efectivas, Claro. en las más rentables y en las más productivas. Y entonces, una vez que Europa y Estados Unidos se dieron cuenta de ese fenómeno japonés, viajaron hasta Japón ¿Qué es a lo que está preguntarle a los pasando? japoneses, señores, ¿Qué están haciendo? ustedes? Claro. Son plantas más pequeñas que nosotros y producen más que nosotros, con más calidad que nosotros, más unidades por día que nosotros. ¿Cómo están haciendo eso? Y fue cuando Japón dijo, porque tenemos estas metodologías. Esas metodologías son las metodologías en las que yo tuve oportunidad de formarme y son las metodologías que yo implemento desde hace más de 25 años aquí en las grandes empresas, pequeñas empresas y medianas empresas que han confiado en mí para ser su asesor y hemos logrado grandes resultados reduciendo y eliminando pérdidas. Porque lo que ocurre, y Ebert, y quiero aclararlo porque es muy importante, todo gerente, todo líder de toda compañía siempre le colocan como sus metas, la directiva, las juntas directivas le colocan a los ejecutivos como metas reducir costos, aumentar rentabilidad del negocio, porque para eso son los negocios. ¿Y cuál es la práctica tradicional que ocurre en toda empresa del mundo? Porque es una práctica tradicional que es completamente opuesta al mensaje que da la mejora continua de reducir desperdicios. ¿Qué hacen la mayoría de ejecutivos? No porque ellos están convencidos de que, porque así lo hace casi todo el mundo. ¿Quieres reducir costos? Despide gente. Claro, págalo con el personal. Despide gente que es necesaria, pero como estamos en crisis, despide gente. Haces entrar en crisis a la empresa porque sobrecargas al resto de recursos humanos que queda en la planta. Y lo otro, la otra práctica tradicional que ocurre en toda empresa, sea de servicios o sea de manufactura, es la otra práctica que ocurre es que además de despedir gente necesaria, se empieza a dejar de comprar recursos que se necesitan para que los procesos funcionen bien, herramientas, insumos, materiales. Entonces empiezas a ver que empieza a haber fallas y problemas en el proceso porque no tengo la herramienta, porque no tengo el recurso. Japón dijo, señores, ese no es el camino. Es absurdo. El camino es este. Claro. Sigue comprando lo que tienes que comprar para que todo funcione bien. No despidas gente que necesitas, porque es un absurdo. Tienes fugas gigantescas de dinero, llamadas desperdicios, todos los días que ocurren en todos los procesos de tu planta. Dedícate a eliminar ellos. ¿Y con qué los eliminas? Con estas metodologías de la cultura de mejora continua. No sé si quedó claro. Claro, es que fíjate, y voy a un punto crucial. Nos enfocamos tanto en lo que queremos alcanzar. No podemos negar que vivimos una cultura sumamente, desde un punto de vista no científico, positivista, en el que creemos que este positivismo extremo y vamos por unas metas y vamos a motivarnos. Pero en esta cultura japonesa, que por lo que planteas, es revisar las fallas y hacernos conciencia de la falla y sentarnos a enfrentar y a conversar con la falla y sobre la falla. Y aplicarle una metodología para eliminarla. Reduces costos drásticamente sin causar traumatismos en la población. Ni daños colaterales. Ni daños colaterales, y logras el objetivo que sí necesitas lograr de forma muy efectiva, que es robustecer financieramente tu compañía porque estás eliminando costos innecesarios y tiempos innecesarios que se llaman desperdicios y están en todos los procesos de todas las empresas. Así es. Y después de haberlo logrado durante tantos años en la industria venezolana, te puedo decir que hay plantas en Venezuela donde hemos tenido resultados gigantescos como los que tuvo Japón y como los que tiene hoy en día un Estados Unidos y una Europa, que fueron los siguientes que copiaron a Japón en esto. Nosotros en Latinoamérica hemos tenido resultados súper contundentes. Te puedo hablar de aumentos de... Bueno, lo hablaremos cuando... No, tranquilo, no quiero justamente que eso. Hay plantas en Venezuela en las que he aplicado una de 20 y tantas de estas metodologías que conforman la cultura de mejora continua, que ya ustedes me entendieron que es una cultura que está conformada por hay pilares, hay metodología y procesos. Que esas metodologías apuntan a eliminar desperdicios o pérdidas específicas. Por ejemplo, yo he implementado una metodología de mantenimiento innovadora, diferente al mantenimiento tradicional con el que siguen fallando las máquinas. Esta es una metodología de mantenimiento japonesa que ayuda a reducir más las fallas de las máquinas, entendiendo que las fallas de máquinas son un desperdicio. Pero que con los métodos de mantenimiento tradicionales no se han logrado controlar esa falla. Imagínate tú que, por ejemplo, en Venezuela hay varios casos de clientes míos, de empresas prestigiosas que pudiera nombrar, que han bajado tanto las fallas de las máquinas con esta metodología de mantenimiento, que se ha aumentado la productividad de esas plantas en 20 y 30%. ¿Tú te imaginas lo que significa en una planta de producción de consumo masivo, de producción en masa,
aumentar 20-30% de productividad de toda una planta Claro. aplicando una sola de estas metodologías. Así es. Implica incluso también entender la capacidad de cobertura que pudieron ampliar, entender ahora al mercado que quieren, que pueden ofertar y definitivamente también poder descansar en algún punto sobre lo que significa ser útil y productivo dentro de una empresa, porque al mismo tiempo evalúas realmente en qué condiciones estás y te das cuenta que hay inversiones que no son necesarias hacer solo porque en algún momento pues consideraste improvisar, pero el entender una cultura y aplicarla bajo tu acompañamiento o a la instrucción de cualquiera de estos consultores que estén certificados en esta área, de algún modo le da esperanza al país. Es que acabas de decir algo, Ever, disculpa que te interrumpa, pero es que dijiste algo que me recordó que olvidé mencionarlo y tú lo estás poniendo sobre la mesa. Muchas de las pérdidas y de los desperdicios que la mayoría de gerentes quiere resolver y necesita resolver, además de intentar hacerlo por la vía de reducción de costos, despidiendo gente que se necesita o dejando de comprar materiales y recursos que se necesitan, que ya hablé de eso. La otra vía tradicional que se utiliza mucho cuando los números de una fábrica no están ocurriendo y no están ocurriendo es porque no estás eliminando los desperdicios. Así es. ¿Sabes qué hacen muchas empresas? Hacer lo que tú acabas de decir. Tratar de hacer inversiones, comprando más capacidad, comprando más tecnología, creyendo que eso va A sopesar. a sopesar los desperdicios y las ineficiencias y las pérdidas que está teniendo los procesos y al final te das cuenta que hiciste esa tremenda inversión y sigues teniendo los mismos números en rojo, las mismas pérdidas porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así Entonces me gustó mucho tu comentario por eso. Es apasionante poder escuchar a René Martínez porque es un hombre que entiende la empresa, ha vivido en empresa, se ha desarrollado en empresa y quiere que tu empresa crezca. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos aquí en Inefable. En nuestro último segmento sé que es satisfactorio, pero sé que ustedes también, al igual que yo, lo estamos disfrutando. Gracias. Seguimos justamente aquí en Inefable a través de la televisora regional de Portuguesa en este maravilloso espacio del restaurante Vertical junto con un gran invitado René Martínez. Es apasionante poder escucharlo porque habló claramente sobre la cultura de mejoramiento y esto es complejo porque hacer cultura es difícil, pero también implantar cultura cuando hay vicios culturales es mucho más retador porque significa deconstruir el sistema y la forma en la que una empresa piensa y volver a construirlo o a reconstruirlo, a redefinirlo. Eso puede tardar y puede ser hasta traumático. Hoy, ¿qué empresas han sido flexibles, han sido abiertas, han estado dispuestas a aplicar la cultura de mejoramiento? ¿Y cómo te has sentido hoy tú con esas empresas en esa influencia que has ejercido? Sí, Ever. Bueno, a lo largo de 25 años he podido favorablemente, y lo agradezco de forma muy contundente, es puro agradecimiento lo que siento de que empresas de mucho nombre en nuestro país hayan confiado en mí para haberme convertido en su asesor para implementar esta cultura de mejora continua. Estoy hablando de empresas como Empresas Polar, estoy hablando de Nestlé, estoy hablando de Kraft, estoy hablando de empresas PMC, el holding que tiene gran parte de las azucareras del país. Estoy hablando de ensambladoras de vehículos que en su momento, cuando estaban en el país, confiaron en nosotros también para ayudarlos con esto. Estoy hablando de empresas de químicos, empresas de plásticos, empresas de cemento. Pudimos hacer y hemos podido hacer muchas cosas en 25 años en el país. Me he sentido muy bien con todas y como tú bien lo dijiste, ha habido algunas con éxitos más rotundos que otras, pero todas con un éxito Claro. Innegable. Claro. Unas más, con un poquito más, otras con un poquito menos, pero todas con éxito. ¿Por qué? Porque al final, Ebert, lo que es innegable es que cuando tú eliminas pérdidas y eliminas desperdicios de todos los procesos de tu empresa, los resultados son indetenibles, los resultados positivos. Y eso es lo que hemos obtenido. Entonces, ¿crees que una de las formas en las que nosotros hemos tomado decisiones erradas como empresarios, como emprendedores, como creadores de proyectos en Venezuela, y que es el hecho de no aprender a manejar la crisis, no desde lo que pasa afuera, sino de realmente lo que está pasando adentro? Porque es muy fácil culpar lo que pasa afuera, lo que no funciona, lo que nos está afectando. Pero ¿cómo estamos afrontando la crisis interna de una empresa y cuán responsabilidad le estamos dando afuera y cuán poca responsabilidad estamos asumiendo adentro
Y ahí es donde justamente interviene la cultura de mejora continua. Absolutamente, absolutamente. Porque hoy ya va, hemos tenido cierres masivos. Hablamos de empresas en un porcentaje de inactividad notable y que, claro, entiendo que hay responsabilidades de servicios públicos que pueden perjudicar algunos procesos, pero también hay estrategias alternativas que han hecho que no dependas necesariamente de esos factores externos. Sí, Ever, tu pregunta me ayuda mucho a explicarle a la audiencia y al público, a comentarles cosas que algunos pueden saber y otros no. Pero tú te refieres al caso Venezuela, donde los factores externos para un empresario pueden llegar a causar un grado importante de adversidad. Pero es que dijiste algo que es trascendental y es qué tanto estamos gerenciando la crisis nosotros de forma interna. Y ahí es donde cae la mejora continua, que es lo que yo vengo a compartir con ustedes en esta invitación que agradezco de nuevo. La mejora continua es el enfoque de la gerencia interna de tu negocio. ¿Por qué? Porque por más factores adversos que haya afuera, si tú no gerencias internamente tu negocio, tu empresa, de tal manera de tratar de que tengas las menores pérdidas o desperdicios posibles, no van a ser los factores externos los que van a afectarte. Y traigo, gracias a tu planteamiento, traigo el ejemplo de lo internacional. En otros países probablemente no hay factores externos adversos como los que tenemos en Venezuela, que el empresario tiene que saber sopesar aquí. ¿Y por qué en otros países donde no están esos factores adversos ha habido y sigue habiendo empresas que se declaran en quiebra? Así es. Y cuando investigas, ¿qué las quebró? Lo que las quebró fue no haber gerenciado la crisis interna. Esa crisis interna llamada desperdicios. Lo que han quebrado empresas, lo que ha quebrado, el fenómeno que ha quebrado y seguirá quebrando empresas en países donde no hay efectos adversos, como los que mencionas aquí para hablar del caso nacional, seguirán siendo y serán siempre los desperdicios. Claro, una acumulación de desperdicios. Obvio. Entonces aquí, más aún, en Venezuela, donde los factores externos sí nos están disparando los costos, nos están obligando a invertir en servicios públicos que no están pudiendo ser garantizados por quien debería garantizarlos, necesitamos crear sistemas alternativos, pero necesitamos tener muy bien gerenciado internamente nuestro negocio para tener los costos internos optimizados y que no sea un aporte más de nosotros al consumidor, exacto, al consumidor un costo innecesario. Así es. Sí. Hoy hemos visto realmente incluso esta intervención y lo hemos visto con sistemas de transportes alternativos, con sistemas justamente de energía alternativa, pero prácticamente muchas veces estamos pensando en eso, en equipos, en invertir esto y creemos que eso va a solucionar cuando la verdad esos son adornos. Hay bases fundamentales. ¿Y cuáles son esas bases fundamentales que hoy les quieres decir al empresario que debería comenzar a evaluar o a definir o a implantar para realmente comenzar a creer en hacer una intervención en su empresa? ¿Sí? Porque esas bases fundamentales implican revisar de forma interna y no siempre estamos abiertos a abrir la caja, que puede ser bastante peligrosa, y esa caja negra le tenemos temor, sobre todo cuando tenemos que mirarnos la cara siendo gerentes. ¿Cuáles son esos pilares? ¿De qué forma se puede hacer para que sea menos traumático? Sí, ¿sabes qué ocurre, Ever? Que muchos de estos empresarios, como te digo, de los empresarios en el mundo entero, han copiado el enfoque tradicional. El enfoque tradicional es lo que ya mencioné: reducir costos, despedir gente necesaria, dejar de comprar recursos y hacer inversiones para tapar ineficiencias. La forma, para responder tu pregunta, la forma más efectiva que me ha funcionado a mí para hacerle ver a los empresarios que no tienen que sentir temor de empezar a escudriñar lo que está ocurriendo dentro de sus plantas, es primero tener la certeza de que yo los voy a poder ayudar, porque 25 años de trayectoria y de resultados contundentes en las industrias más grandes de Venezuela me acompañan para poder hacerles sentir confianza de que yo te voy a acompañar de la mano. Yo no vengo a dictarte un curso y a dejarte solo a que tú trates de ver qué logras hacer con lo que yo te pude compartir o lo poquito. Te vuelves un compañero de ruta. Es así. Yo estoy años enteros con una corporación llevándolas de la mano hasta sembrar la cultura y dejar esa empresa en el nivel, volando en el nivel al que se quería llegar. Y que el funcionamiento sea autónomo, sea independiente. Y dentro de eso, para quitar un poco el miedo y para ser muy contundente, lo que me ha funcionado muy bien es
enseñarle al empresario lo que hoy en día no está pudiendo ver. Los maestros japoneses, maestros que tuve mientras me formé, ellos tienen muchos lemas, pero uno de los lemas es que ellos figuran con el cuerpo, y yo lo voy a hacer en este momento para dejárselos a ustedes, es que los maestros japoneses dicen que al ser humano hay que darle vista para que él pueda ver, y se ponen las manos aquí, hay que darle al ser humano vista para que él pueda ver los desperdicios que no está logrando ver como tal, porque Claro. lo enseñaron en las universidades y en los posgrados a creer que eso es normal. Así entro yo a la industria, a explicarle al empresario que él, por ejemplo, y permíteme dar un Claro. ejemplo, para no hablar de 50, pero voy a hablar, por ejemplo, de uno. En ningún posgrado de ninguna universidad, en ninguna maestría, en ninguna parte, porque esto es escuela japonesa de la cultura de mejora continua, se le enseña a la gente a ver el desorden como un desperdicio. Así es. En las universidades y en los posgrados, ¿qué nos enseñan? Desperdicio, pérdida de materia prima y material de empaque que se daña cuando una máquina pierde la función y estaba corriendo en un turno. Eso regístralo, mídelo y cárgalo a los costos y a la contabilidad de costos de la compañía. Cuando se va la luz y estás pagando un salario y el operador se cruza de brazos porque se fue la luz y la máquina se apagó, eso es costo innecesario, cárgaselo a la estructura de costos porque estamos controlando costos. ¿Sabes cuánto te está costando el desorden en tu empresa? Yo le pregunto a los ejecutivos y a los empresarios de las compañías, ¿cuánto te está costando el desorden en tu empresa? El desorden. ¿De qué me estás hablando? Así De es. algo que no aprendiste en ningún posgrado ni en ninguna maestría. Pero yo lo conozco porque fui formado por Japón. Pero que básicamente es administración básica. Obvio. ¿Cuánto te está costando el desorden? Entonces me dicen, dame ejemplos, René, para yo entenderte. Ah, te doy ejemplos. Tengo 25 años de trayectoria para darte ejemplos. Una tableteadora de antibióticos en una industria farmacéutica que se detuvo 3 horas o 2 horas o 1 hora por una supuesta falla, y que cuando tú te acercas al operador y le preguntas con confianza, y como yo no soy el jefe, me tienen confianza, cuéntame, ¿qué está pasando en la máquina? No, está en falla. ¿Qué falla tiene? Y a la media hora me la acerco y le digo, todavía en falla, pero ya vino el mecánico. ¿Por qué la máquina no arranca? Porque sigue en falla. Y cuando me voy ganando la confianza de ellos, porque siempre la cultura japonesa te enseña a aproximarte al ser humano con el mayor grado de respeto, no atacando, sino con el mayor grado de respeto, el operador de la máquina termina confesándome, mire jefe, ¿sabe qué? Aquí no hay ninguna falla. Aquí lo que pasa es que el cabezal que imprime la fecha de vencimiento del medicamento en la caja, por vibración de la máquina en su funcionamiento normal, el cabezal se desajusta. Y ese cabezal viene con un tornillo especial que el vendedor de la máquina aportó la llave con la que se aprieta el tornillito, Botaron pero el la problema llave. es que la llave nadie sabe quién la puso, dónde la puso y nadie la encuentra. Ahora, esa historia pasa en Venezuela. Por favor, eso es lo que te está costando el desorden. Claro. Cuando una gandola con 20 toneladas de arroz o de pasta está parada en la garita y tiene 3 horas al cliente que está esperando la gandola con el producto, esperando porque la oficinista no encuentra el sello para sellarle la planilla para que la gandola se vaya, eso es lo que te está costando el desorden. Claro. Cuando el departamento de aseguramiento de calidad de una empresa que fabrica aceite comestible, el laboratorista, tú entras y lo ves parado, preguntas en la línea de producción, ¿por qué la línea está parada? Porque estamos esperando aprobación de control de calidad para saber que el producto, el aceite está conforme y podemos seguir produciéndolo. Me voy al laboratorio de aseguramiento de calidad y entro con respeto y con cariño. Muchachos, ¿cómo están? ¿Por qué está parada la línea? Ah, porque estamos terminando los análisis. Ok, pero no los veo haciendo el análisis. Sí, ya va, que ya viene la persona, que la persona fue al baño. Con respeto y con cariño, me le aproximo a la persona y la persona me dice, no encuentro el reactivo para terminar de hacer el análisis. Eso es lo que te está costando el desorden, claro, empresario, y eso no te lo enseñan en ningún posgrado ni en ninguna maestría de ninguna universidad, porque las universidades siguen enseñando qué costo es, los 2 ejemplos que te puse ahorita, claro, antes de hablar de este ejemplo, pero esa es la cultura de mejora continua. Escudriñar, y yo les puedo mostrar un montón de desperdicios y pérdidas millonarias que no están viendo en sus industrias. Así es. Y a eso es a lo que... Definitivamente lo que sí no es un desperdicio es esta conversación junto a René Martínez. Y hemos disfrutado hoy desde una forma apasionada, pero también desde una forma clara, lo que significa desarrollar un acompañamiento. Así es. Él entra en una empresa no como un rol de papá ni como un rol de mamá en el que tiene que penalizar o juzgar,
sino que él asumió su mismo rol en el rol de vida, que es ser un hermano mayor. Y es acompañar, ser cómplice, pero al mismo tiempo influir y ser persuasivo y desarrollar un liderazgo tan cercano en el que las personas puedan hacer sus ajustes y sus mejoras continuas y desarrollar una cultura que edifique. René, para mí es un gusto poder tenerte aquí. Me gustaría que pudieras decir las redes sociales a las personas para que puedan seguirte, pero realmente ha sido satisfactorio poder aprender de ti y que los empresarios y los emprendedores y aquellos que se están formando también puedan conocer de lo que estás desarrollando. Por favor, di tus redes sociales. Gracias. Primero agradecerles a ti, a tu equipo, a todos. Gracias por la oportunidad. Sí, mis redes son René Martínez F, la letra F de foca, todo en minúsculas, corrido. Ese es mi Instagram. La página web de mi compañía, de mi empresa, es www.hemba, con G de G, letra G, EMBA.pro. Pro son las siglas de profesional. www.hemba.pro. Ahí, entrando a la página, ven todos los servicios, todas las herramientas que implemento en la industria, y los invito una vez más a los empresarios a que me inviten a sus instalaciones para yo hacerles una presentación sin costo, sin compromiso, y mostrarles todos los tipos de desperdicios y pérdidas que pueden estar teniendo y que no las tienen visualizadas porque en las universidades y en los posgrados y en los estudios corrientes de las universidades no nos enseñan a ver esas pérdidas, y esas son las pérdidas que no están dejando que tu empresa crezca, que tu empresa logre los objetivos, porque siempre esos desperdicios son la causa de lo que la industria no logra alcanzar. Un honor poder tener a René Martínez, de verdad. Gracias, René, por acompañarnos. Gracias. Y poder escucharlo, repito, es continuamente apasionante. Esto es Inefable y estamos justamente en la televisora regional de Portugués, en el que todos los viernes y sábados ustedes pueden sintonizarnos. Recuerden seguirnos en Instagram como @TRP Canal 31, y si se van al YouTube van a escribir TRP Canal 31, hay una lista de reproducción en el que consiguen todos los episodios de Inefable, y por supuesto en esta nueva temporada aquí en la ciudad de Valencia también van a poder disfrutar de esta y muchas más entrevistas. También recuerden seguirme en mis redes sociales como @soycapaces. Para mí fue un gusto poder acompañarlos, pero recuerden esto: el mundo necesita soñadores, el mundo necesita hacedores, pero lo que más necesita el mundo son soñadores que hagan, y René Martínez es un soñador que ha hecho muchísimo por nuestro país, y ustedes definitivamente lo viven y lo disfrutan a diario. Nos vemos en un siguiente episodio aquí en Inefable.